Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 140 y nuestro devocional en esta mañana lleva el título de Oración por protección contra los enemigos. Oración por protección contra los enemigos. Vamos a leer entonces el Salmo 140, que servirá de texto para nuestro tiempo devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tenido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas las partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Bien, en este Salmo 140 observamos una petición para que Dios preserve al rey de aquellos quien le provocan guerras y quien también lo vituperan o levantan contra él testimonios. Pide a Dios que vuelva sus palabras contra ellos mismos en retribución justa, al dejar caer sobre ellos juicio divino y eliminarles para siempre. El Salmo se divide prácticamente en dos estrofas. En la primera parte, del versículo 1 al versículo 7, y luego del versículo 8 al versículo 13. Las dos partes empiezan con una petición y las dos concluyen con versos de confianza. Mientras la primera estrofa tiene el lamento del rey y las peticiones para que sea preservado en su trono, la segunda estrofa pide que Dios frustre los trabajos de los impíos, de sus enemigos, y que los deseche para siempre. Estas estrofas vienen a hablarnos de la situación que vive el rey acerca de sus enemigos, de estos hombres malignos, violentos, que tienen una lengua, unos labios que hablan solamente cosas malas de él. Se articulan entonces en este salmo esta petición para ser preservado de sus enemigos. Los salmos 140 al 143 forman un grupo compacto de salmos que hablan de esta protección que pide y que clama a Dios. Por eso vemos que las peticiones del salmista es que se le de parte de Dios reciba protección. Si es una oración para que los planes de los enemigos no fructifiquen, y es una oración por la retribución de los enemigos, pero sobre todo en
el amparo y cuidado de Dios. Es un lamento individual del rey, el deseo de David para que el juicio de Dios caiga sobre sus enemigos. Y es un salmo justamente imprecatorio. La estructura del Salmo 140 se podría tomar como una declaración del deseo o el anhelo de que Dios libre al salmista. El Salmo 140 es similar a muchos otros salmos que tratan de los ataques del enemigo. Y en este salmo también David pide al Señor que lo libre de aquellos ataques y que juzgue a sus enemigos. El Salmo 140, aunque nos habla de liberación, su característica principal es la descripción que hace de las traiciones de sus enemigos. Hablan palabras venenosas y traman lo malo contra el inocente. Su maldad demuestra las profundidades de la depravación humana. David se ha dado cuenta de que la única esperanza, de que el único refugio es el Señor. Así que vuelve a Él, ¿sí? Si bien el rey pudo haber tenido la protección de su guardia personal, la protección de su palacio, de su ejército, él regresa a Dios y clama a Él y pide. La invocación que hace David pidiendo el juicio sobre sus enemigos es motivada por varias preocupaciones. Primero, que las promesas de Dios se realicen de modo que el honor de Dios pueda ser restaurado. Sobre todo, segundo, que también David pueda ser protegido. Y tercero, que los enemigos caigan de su arrogante orgullo. La forma en que David pide juicio sobre sus enemigos se expresa en la misma forma que lo ha hecho en los salmos anteriores, en el Salmo 137 y en el Salmo 139. Como regularmente David lo hace, concluye con una expresión de confianza en la ayuda del Señor. El Salmo termina con esta nota de regocijo, ¿sí?, de los hombres rectos ante la presencia de Dios. El Salmo 140, es una oración que reconoce y celebra la protección que le brinda el Señor a los diversos peligros que debe enfrentar la gente de fe en la vida. Ese clamor sentido, es ese clamor agradecido de un adorador que espera y que confía en el auxilio divino. Y agradece el salmista a Dios las intervenciones salvadoras en contraposición a los ataques que ha sufrido la violencia y la hostilidad de sus adversarios y sus enemigos. Y fundamentado en estas convicciones y la fe, el salmista asegura que el Señor lo salvará, que tendrá este gesto liberador una vez más y que producirá contentamiento y felicidad en las personas que confían en la bondad y en el poder de Dios. Este salmo nos menciona esta confianza. En los primeros 5 versículos vemos un clamor por la liberación y la protección. El salmo comienza con 2 clamores intensos en los primeros 3 versículos, del 1 al 3 y luego del 4 al 5, que son muy parecidos. El salmista presenta sus peticiones ante Dios en forma muy clara y muy contundente para revelar la urgencia y lo apremiante de las necesidades. El poeta desea y necesita recibir pronto la respuesta divina. La crisis que denuncian las oraciones delatan con claridad la gravedad y la urgencia del caso. Además, las oraciones revelan e identifican algunas características de las personas que han generado estos problemas: hombres malos y violentos, impíos, injuriosos, y soberbios. En primer lugar,
el salmista presenta la actitud y las acciones de las personas violentas y malvadas. Las imágenes son del mundo del campo, del ambiente rural. Los enemigos maquinan males y provocan contiendas que el poeta describe como acciones venenosas de serpientes o víboras. El salmista se siente calumniado y perseguido por personas que intentan herirle y angustiarle. Esos primeros 3 versículos presentan una angustia que provocan la gente impía e injuriosa, ¿sí? Que relaciona incluso con actitudes como de caza y de trampas de animales. Son gente soberbia, hostil, traicionera, sin misericordia, agresiva y despiadada. Y en efecto, el salmista se siente en medio de una trampa mortal. En efecto, es un desafío que atenta contra su vida. Después del versículo 5 y 6, la afirmación o la enseñanza del salmista responde a la crisis en la cual se encuentra. Dice: me han escondido lazo y cuerda los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. En medio de la adversidad y los problemas, afirma que el Señor es su Dios en el día de la batalla, en referencia no solamente a la crisis que está viviendo, sino también a las intervenciones que Dios ha tenido en su vida en ocasiones anteriores. Y añade que el Señor escucha su ruego, pues es un Salvador poderoso y potente. Y esa acción de liberación de Dios es descrita como protección divina. Es como si el Señor le hubiese cubierto la cabeza en la dificultad. Es como si Dios mismo hubiera protegido sus pasos. Del versículo 8 al 11, el salmista, después de haber hecho esas declaraciones de confianza y seguridad, continúa con su clamor. Su intención clara es invocar la protección divina contra la violencia y la maldad de sus adversarios. Y en esta parte su oración comienza con una petición a Dios para que no conceda la petición de sus enemigos. Además, incluye esta serie de peticiones contra estas personas malvadas. La lógica del salmista es que si Dios concede los planes de estas personas malvadas, el salmista recibirá dolor de sus acciones, que no solo servirán para que aquellos hombres malvados se gocen en su maldad, sino que también traerán dolor a su vida y seguirán con esta forma ingrata de comportamiento. El deseo del salmista es que sus enemigos reciban retribución a sus acciones malvadas. Dice que caigan sobre ellos sus brasas, que sean echados al fuego y que caigan en abismos profundos. Estas imágenes ponen de manifiesto la respuesta del salmista ante las maquinaciones de sus enemigos. Este tipo de persona deslenguada e injusta no debe tener espacio en la tierra. Es esta la oración, la petición del salmista. Después del versículo 12 al 13, la afirmación final del Salmo regresa al tema de la respuesta divina en la crisis personal e individual. El salmista está profundamente convencido de que el Señor no solo responderá a su clamor personal, sino que pondrá de manifiesto su poder a favor de la gente necesitada y afligida. Y como respuesta a esa intervención salvadora, las personas justas y la gente recta le alabarán y morarán en su presencia. El salmista reconoce el poder liberador del Señor, no solo a niveles personales, sino a nivel nacional, mundial. La última palabra de Dios para la gente en necesidad es de liberación y esperanza, es de salud y bienestar, y es de misericordia y de paz. Entre las enseñanzas que encontramos en este salmo, se puede identificar que en medio de las más
agudas pruebas y adversidades de la vida, el creyente, el hombre de fe, debe mantener su sentido de confianza y esperanza en el Señor. Además, esa confianza plena se pone claramente de manifiesto en expresiones de fe y seguridad, en declaraciones firmes y decididas de protección divina en medio de los problemas y de los conflictos. Es interesante notar que el salmista describe las dificultades y los ataques de sus enemigos de forma muy gráfica, de forma vibrante. Hola, buenos días, Chon, Luquín, Altamirano. Hola, hermano Héctor, buenos días. Estas dificultades están presentes en la vida del salmista, pero la respuesta a estas crisis fueron declaraciones de confianza y seguridad que nacen de su corazón, que nacen de esa seguridad, de esa fe que tiene en Dios. Ese es el sentir que debemos nosotros expresar en medio de las tribulaciones. El salmista se siente perseguido, se siente atribulado, está triste incluso. Y dentro de toda esa tribulación, dentro de todo ese dolor, su única fuente de esperanza segura es la justicia divina, a la que acude con seguridad y confianza. La enseñanza de este salmo es la que se desprende de el actuar de un Dios liberador que no puede estar tranquilo si su pueblo está sufriendo. Y ante el clamor de la comunidad, y ante el clamor de su pueblo, y ante el clamor de aquellos que han creído a sus promesas, el Señor responde. El Señor responde con acciones de liberación que ponen de manifiesto la naturaleza de su poder y su compromiso con la gente en necesidad. Esa capacidad de responder con liberación y bienestar al clamor de las personas que experimentan las adversidades y los problemas agudos de la vida. Es lo que caracterizó la vida y describió la obra de Jesucristo en la tierra. El Señor apartó siempre tiempo de calidad para atender los reclamos de las personas en necesidad. Y atendió también a las personas enfermas, marginadas, cautivas, presa de muchos males, endemoniados, gente que estaba desesperada. Acudieron a Cristo y jamás fueron defraudados. Esa respuesta que Jesús tuvo a la gente en necesidad puso de relieve la voluntad de Dios y reveló la gloria divina, reveló el poder de Dios, reveló su conocimiento y reveló su cercanía. El Salmo 140 ciertamente es una oración por la liberación. Y nosotros podemos ver amargura en las palabras del salmista. Pero el salmista también revela confianza. La violencia de los malos se hará evidente cada vez más. Cada vez la violencia seguirá creciendo. ¿Y a quién hemos de acudir? ¿A quién acudiremos para ser preservados? La salvación está en Dios.
Dice el salmista, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Me ofreciste protección en el momento de conflicto. Habrá una división entre los impíos y los justos, entre aquellos que han desechado a Dios y aquellos que clamamos y aquellos que esperamos en Dios. El poema concluye con una nota positiva. La condenación de los impíos es el fondo tenebroso sobre el cual se pinta este castigo. La justicia de Dios certifica que sea cual sean los conflictos del día de hoy, el balance final siempre será positivo para los que ponen su confianza en Dios. Para aquellos que claman a Dios y se acercan a su trono de justicia. Tomará a su cargo la causa del afligido, dice en el versículo 12. Dice, y el derecho de los necesitados. El salmista expresó esta petición. Expresó su deseo de que los planes de aquellos hombres malvados no fuesen prosperados, pero sobre todo la lección es de confianza. David estaba convencido de que el Señor iba a apoyar su causa porque estaba afligido y necesitado, y que los justos iban a alabar a Dios, quien les defiende. Ellos habitarían en su presencia en paz. Podemos nosotros pedir protección. Podemos invocar el nombre de Dios para que Él nos libre, que sea nuestra defensa, que sea quien custodie nuestra vida, que esté alrededor de nosotros, defendiéndonos. Porque Dios siempre ha mostrado fidelidad. Siempre ha sido fiel a sus promesas. Siempre ha mantenido su palabra de defendernos y mandarnos ayuda en el momento necesario. Por eso debemos estar clamando a Dios en este tiempo de necesidad. ¿A quién acudiremos? ¿A quién acudiremos en tiempo de necesidad? Si Dios ha mostrado su amor, ha mostrado su fidelidad y nos ha mostrado que cada intervención de su parte nos llevará a victoria. El destino está firmado. Aquellos que decidan desechar las promesas y la palabra de Dios tendrán un lugar. Aquellos que decidan confiar en Dios podrán gozar de su presencia por siempre. Y aquellos que decidan seguir y clamar y honrar su nombre tendrán un lugar junto a Él. ¿A quién nos podemos dirigir cuando estamos en necesidad? ¿A quién podemos dirigirnos cuando el dinero se acaba, cuando las propiedades se acaban, cuando nuestras fuerzas parece que nos abandonan? Cuando se ha gastado el dinero en ayuda profesional, cuando se ha gastado las fuerzas en acudir a aquellos que pudieron o que pareciera que pueden ayudarnos. ¿A quién podremos acudir cuando aquellos que debieran defendernos solamente se burlan de nosotros? Siempre habrá alguien que está dispuesto a defendernos. Siempre hay alguien que va a estar de nuestra parte. Dios mismo estará junto a nosotros y nos hará justicia. Esto debe ser
motivo de alegría y consolación para nosotros. No importa cuál sea nuestra situación, el Señor siempre está con nosotros. Pero esta verdad también debe hacernos un llamado a la responsabilidad. Como pueblo de Dios, como creyente en Dios, también debemos defender los derechos de los indefensos. Recordemos que Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra. Debemos preservar la palabra, debemos preservar los mandatos que Dios ha dado. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si estamos viendo que aquellos que no tienen voz o aquellos que están indefensos están siendo maltratados y no hacemos nada, entonces no estamos atendiendo a la palabra de Dios, no estamos atendiendo a su llamado, no podremos proclamarnos como justos delante de Dios, no podremos alegar a su justicia porque nosotros tampoco hemos sido capaces de acudir a la ayuda de aquellos que están clamando. Tal vez Dios también nos use en su infinita misericordia para estar cerca de aquellos que están en tribulación, para estar cerca de aquellos que están desprotegidos, para acudir en la ayuda de aquellos que están en necesidad. Oremos no solamente para recibir el favor de Dios, sino también para estar dispuestos a compartir del amor de Dios y clamar también por justicia por aquellos que se encuentran desprotegidos. Oremos a Dios, sí, por la protección que Él nos brinda, pero también oremos a Dios para que podamos ser vasos útiles en sus manos. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, en este día, Señor, porque eres bueno. Nos has guardado en nuestro descanso, Señor, nos has permitido ver este día, Señor, que tú has preparado. Gracias por la bendición, Señor, de tener un techo, de tener una familia, Señor, de poder contar, Señor, con un lugar para recostar nuestro cuerpo y nuestra cabeza, Señor. Te pedimos hoy en este día, Señor, que nos permitas ser vasos útiles en tus manos, Señor, y seguir confiando en la protección y el amor que nos das a cada día, Señor, y en las promesas que nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, permite también que podamos en todo y en todas las cosas alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te rogamos por nuestras necesidades, Señor, por aquellos que están en enfermedad, en tribulación, que están pasando por persecución tal vez, Señor, o incluso están en lecho en cárcel, Señor, injustamente, o que han sido llevados cautivos a causa de la fe que han puesto en ti. Señor, te pedimos por todos ellos, te pedimos por aquellos que están compartiendo de tu palabra hoy en estos días, Señor, y por aquellos que valientemente también ayudan al necesitado y al que está, Señor, también en cualquier situación de problemas o, Señor, en aflicciones. Te rogamos por cada uno de ellos, Señor, para que les cuides y les guardes en todo tiempo, Señor, y también puedan gozar de las bendiciones de tener a quien acudir y a quien clamar, y sobre todo reconocer como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Dejamos todo en tus manos y todo lo rogamos y te lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.